otra de las afirmaciones que has dicho, una, como la llamas tú, la derecha conservadora, derrotada y demás, que no tiene ninguna probabilidad en las urnas, todo indica, por las encuestas, que Morena y la maestra Delfina Gómez van a ganar en el Estado de México. La encuesta, la que presentó ayer aquí México Elige, coincide más o menos sus datos con los de Reforma, que son los mejores para Alejandra del Moral, en que van a perder por 8 o 10 puntos. Vamos a pensar, te invito a un ejercicio, que el dato, vamos a tomar el dato de hoy de Reforma, Delfina Gómez 55, Alejandra del Moral 45. Es una paliza, Es una paliza. No son los 20 puntos de los que habla el equipo de Delfina Gómez, tampoco es el empate técnico del que habla Alejandra del Moral. Si este es el resultado, habrá ganado con una enorme claridad la maestra Delfina Gómez, pero la alianza de Alejandra del Moral habrá tenido 45 puntos. Alfredo del Mazo ganó las elecciones hace 6 años con el 33.5% de los votos. Entonces eso de que están derrotados... Del Mazo tuvo 33.5%. Vamos a ver cómo Josefina Vázquez Mota, que iba por el PAN, tuvo 12, sumarían 45, que es más o menos lo que va a tener, si es que es buena la encuesta de Reforma, es más o menos lo que va a tener Alejandra del Moral. ¿Qué es el PRI? ¿Qué es el PRI qué es el Estado de México para el PRI? El último bastión. Perderlo. Queda Coahuila, ¿no? Donde todo indica también que van a ganar. Sí, pero por una buena diferencia. En el Estado de México se concentra el 17% de la población de México. Sí. Es el último bastión. Están a punto, si llegan, de cumplir 100 años en el poder. Es un hito histórico, la pérdida. Es una derrota que pondría al PRI, aceleraría el proceso de extinción del PRI. Un PRI que, como sea, encabezando esta alianza, va a tener 45% en ese estado. Más de lo que tuvieron hace 6 años. Un PRI tan desdibujado que la propia candidata de ese partido no se reconoce como candidata de ese partido. Es de una coalición. Bueno, pero trata de zafarse del partido al que necesita el apoyo pertenece. del PAN, Epigmenio. No. Y del PAN también necesita ese apoyo ahí. Parte de lo que digo en el artículo es que hay una cosa que sucede con la alianza. La absorción del PRI inhabilita parcialmente, al menos, a esa maquinaria que era capaz de perpetrar cualquier fraude. Lo inhabilita porque han perdido identidad. Entonces, en el Estado de México, que es el anuncio del 24, o es el prólogo del 24, el preámbulo del 24. Que casi nunca lo es, ¿no? Pero bueno, Pero vamos a ver qué sucede a las 6 de la tarde. Yo creo que esos 10 puntos que cita el Reforma son un poco más, porque haciendo la encuesta de encuestas le da más puntos. Ahora, estas son las encuestas. Falta lo que pase en las urnas. Y lo que los mexiquenses y las mexiquenses tienen que hacer es salir a votar. Veremos. A ver, hacemos una pausa y al regresar concluimos esta conversación de los miércoles con Epigmenio Ibarra. Gracias por sus comentarios. 8:35, volvemos. Para concluir, el domingo y el lunes, Epigmenio. Coahuila, Estado de México, elecciones el domingo y el lunes, vía libre al 24. Menos de 365 días para el 24. Menos de 365 días. Sí. Lo importante del domingo es entender que con las encuestas no se ganan elecciones. Se ganan con votos. Se ganan en las urnas. Entonces, yo quisiera a las mexiquenses y a los mexiquenses, a los coahuilenses, decirles, no se confíen, no se acomoden en las encuestas. Cada voto cuenta. Hay que traducir esas preferencias mostradas por las encuestas en votos. A favor o en contra, pero hay que traducirlos en votos. Ese es el ejercicio que la democracia exige.
Muchas veces las encuestas tienen un efecto pernicioso. Hay gente que dice, ya ganó, ya para qué salgo a votar. O ya perdió. O ya perdió. En cualquiera de los dos sentidos. Lo que hay que tener claro es que la encuesta es un indicador, pero no es el factor decisivo. Lo decisivo es la decisión de salir a votar y a defender el voto. No se extingue el proceso electoral cruzando la boleta, sino con el proceso de defensa del voto y hasta que el voto se cuente y se reconozca. Yo tengo de veras mucha confianza en que el domingo será una fiesta democrática, que será pacífica. Me preocupa la exacerbación y la preocupación y la desesperación de la derecha conservadora por la estrategia que advierto están siguiendo. Cuando no tienes propuestas, cuando no tienes candidatos eficaces, reconocidos, ganadores, no te queda más que el ataque, que el golpe. Y en este caso, el golpe es diverso y es en distintos flancos, porque tienen el poder de darlo. Saben cómo y tienen cómo. ¿Saben cómo? ¿Cuándo han golpeado? ¿Cuándo han golpeado estos porque en México? tienen... ¿Cuándo? No. ¿Cuándo? En este caso concreto llevan por lo menos 4 años de ejercicio de litigio estratégico. Ah, eso es otra cosa. Eso. Y en este caso concreto llevan 4 años escalando la violencia en las marchas, en ciertas causas, subiéndose a causas. Lo que sucede en las marchas, lo que sucedió en ciertas marchas feministas, las agresiones a Palacio Nacional. Que no tienen nada que ver con las marchas, por ejemplo, a la que se convocó el domingo pasado, hasta donde yo entiendo. Yo veo la misma matriz. Bueno. Veo la misma matriz, que es una búsqueda de acciones represivas, de respuestas represivas por parte del Estado o de la contraparte. Y veo que esto es reflejo de la exaltación y la estridencia de los dirigentes, de los voceros y de los operadores en la red de la derecha, que están subiendo la virulencia verbal, la están subiendo. Y eso es preocupante porque de la violencia verbal se pasa a la violencia física. Ese salto me preocupa. Tengo confianza en que la gente en el Estado de México y en Coahuila saldrá a votar. Y en el caso concreto del Estado de México, expulsará al PRI de su penúltimo bastión. Penúltimo. Les quedarán 2. Sí. Durango y Coahuila. Durango y Coahuila. Sí. La plenaria de gobernadores priistas, pues será en un espejo. Bueno. El tercero en discordia estará en un espejo. Morena no tenía un solo gobernador, creo, y obtuvo el 53% de los votos, su candidato presidencial en el 18. Ahora, dices, no tienen candidatos eficaces, el PRI, tú que llamas la derecha, sí. Pero a juzgar por las encuestas, el miércoles estaremos viendo si las encuestas acertaron o no, pero a juzgar por las encuestas, el candidato de el PRI y el PAN va a arrasar en Coahuila. Y la candidata del PRI y el PAN y el PRD en el Estado de México puede obtener hasta 45% de los votos. Según las encuestas. Vamos a ver. Según no las tienen encuestas. Candidatos eficaces, hay 2 elecciones. Un candidato va a arrasar y la otra, si lo que trae hoy Reforma, lo que presentó ayer México Elige es más o menos acertado, van a levantar 45% de los votos, 43%. Cuando 46%. Hablo de eficacia electoral, sí. Hablo de victorias. Bueno. O sea, ¿qué es un candidato eficaz? Sí. El que gana elecciones. No es fácil ganarle en el Estado de México en este momento a Morena, con la fuerza que tiene el presidente, con muchas otras cosas. No es fácil,
un resultado de 45%, que será una derrota. Te la volteo. Sí. Era inconcebible pensar que el Estado de México lo podía perder el PRI. No. Era inconcebible. No con López Obrador en la Oye, presidencia. ¿no? pero bueno, 94 años, 94 años de victorias seguidas. El próximo miércoles entonces se va a producir lo vamos inconcebible. A tener resultados. Sí. Se va a producir lo inconcebible. Y veremos la última paletada de tierra sobre la fosa de un cadáver viviente, que es el PRI. Y entonces vuelvo al punto, la derecha y el PRI mismo no acaban de entender la naturaleza de lo sucedido que puede en este arrasar país. en Coahuila y pese a todo lo que dices puede levantar en coalición 45%, que son millones y millones de votos en el estado. Ya veremos si llegan a esa cifra y desde el punto de vista, insisto, de eficacia electoral, la victoria es lo que determina. Sí, sin duda. La victoria. Sin duda. Nadie niega que exista un sector conservador poderoso. Nadie, son millones. Son millones. Pero llega al 30-35%. Vamos a ver. Y lo que insisto es que ese sector todavía no entiende que la transformación no es un capricho personal de quien está al frente del Poder Ejecutivo. Y insisto, a López Obrador, más que seguirlo, la gente lo empuja. Veremos el Vamos a ver domingo. a dónde llega el empuje de la gente en el Estado de México y en Coahuila. Y de ahí al 24. Y de ahí al 24. Derechito. Tenemos con 50 miércoles o 51 miércoles para el 24. Para saber quién será Poco la menos, presidenta o el presidente. Algunos miércoles de vacaciones, ¿no? Sí. 3 o 4. Bueno, gracias, Epigmenio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Manuel. Buen día, señor. Gracias.